Romel Vázquez con la ponencia Análisis geovisual de datos con GeoSig. Buenas tardes a todos. He venido de Cuba a solo 19 días a presentar mi tesis de doctorado en la Universidad de Granada y bueno, aproveché y agradezco además a la Asociación GeoSig por haberme aceptado presentar acá este trabajo que está relacionado con mi tesis. Al artículo le he llamado Análisis geovisual de datos con GeoSig y la presentación está dividida en una motivación e introducción. Luego hablaremos un poco sobre la visualización científica y un poco más rápido sobre sistemas de información geográfica, cómo se ha utilizado el análisis exploratorio de datos para integrar tanto la visualización científica con sistemas de información geográfica, cómo se le dio solución a una problemática y se utilizó para hacer análisis exploratorio de datos con baja densidad espacial y análisis exploratorio de datos con alta densidad espacial. Además, mostraremos un grupo de herramientas para el soporte con formato de datos científicos que se han integrado además en GeoSig. Luego se presentan las conclusiones. El análisis de secuencias temporales de datos en forma de mallas regulares es un reto por la propia estructura que tienen estos datos y complejidad. Son grandes volúmenes. Contienen a veces información en el dominio espacial y pueden representar mediciones de múltiples variables. Y hoy en día hay varios problemas que deben ser resueltos para analizar grandes conjuntos de datos con toda esta información de una manera eficiente y efectiva. Y la mayoría de los métodos actuales y herramientas no permiten hacer un análisis espaciotemporal efectivo de múltiples variables simultáneamente, a la vez, con sistemas de información geográfica. Es por eso que este trabajo trata el problema del análisis visual de secuencias temporales de múltiples variables con baja y alta densidad espacial. Y se presentan, bueno, algunos casos de estudio muy elementales. Los más complicados, bueno, los dejé para la tesis en aras del tiempo. Y se demuestra, bueno, la efectividad de estos métodos desarrollados. El problema está dado principalmente porque el análisis de series temporales distribuidas espacialmente se dificulta cuando se analizan múltiples variables a la vez, principalmente porque estamos acostumbrados a trabajar con una única variable, digamos, que se puede analizar series temporales si fueran en forma de animaciones en los actuales sistemas de información geográfica. Entonces, hemos realizado la integración de técnicas de visualización científica con un sistema de información geográfica para dar solución a este problema y poder visualizar múltiples variables que a su vez puedan ser series temporales en el espacio y en el tiempo. La principal ventaja de usar estas técnicas está relacionada con hacer comparaciones, tener la posibilidad de identificar algunos patrones, correlaciones, detectar anomalías y variabilidad en datos en general, en grandes volúmenes de datos. ¿Qué es la visualización científica? Es transformar datos científicos y abstractos en imágenes. Existe una clasificación basada sobre todo en el tipo de datos que clasifica las técnicas de visualización científica en estos tipos que les muestro acá, en técnicas de visualización para datos volumétricos, técnicas de visualización para fluidos, técnicas de visualización para datos multiparamétricos y en general técnicas de visualización de la información. Este trabajo ha utilizado particularmente técnicas de visualización para datos multiparamétricos por el tipo de datos que se quería trabajar. Los datos multiparamétricos consisten en un número de m registros donde cada uno está definido por un vector de n valores y se pueden ver como una matriz de m por n donde cada fila representa un registro y cada columna representa una variable o dimensión. En este caso los registros pudieran ser con un orden temporal. Las técnicas de visualización de datos multiparamétricos se pueden clasificar además en técnicas geométricas, en técnicas basadas en iconos, técnicas basadas en píxeles y existen otras clasificaciones que pueden ser, por ejemplo, técnicas basadas en ejes y otras que pueden ser útiles para la representación de datos y la reducción de dimensiones en datos multiparamétricos. Dentro de las técnicas geométricas tenemos matriz de diagrama de dispersión, que es esta que se muestra con la letra A. Podemos tener además coordenadas paralelas, como es la que está representada con la letra B, donde cada uno de esos ejes representa una de las variables y los datos son trazados como líneas
que van del valor correspondiente a una variable hacia el valor correspondiente de ese registro en la otra variable. En este caso tendrían que estar normalizados los datos entre 0 y 1 para que se pueda hacer una correlación de los datos. Y las filas enteras son visualizadas como líneas que cuando uno las ve de conjunto puede llegar a algunas conclusiones, puede reestructurar y mover varias dimensiones o ejes para correlacionar mejor los datos. Tenemos otras técnicas como gráfico de Andrew o table length, que básicamente en este caso visualizar una simple matriz, pero en lugar de ver los números en abstracto donde no se puede entender nada, representar con cada variable como una columna y los elementos de datos como una simple línea coloreada con algún color. Cuando uno ve los registros temporales puede ver la distribución que ellos tienen a lo largo del tiempo. Tenemos otras como la vista circular y como las coordenadas de estrella, que es muy similar a coordenadas paralelas, pero de manera circular, trazando líneas desde el valor correspondiente de una variable hacia cada una de las otras. Tenemos otras basadas en iconos, que son básicamente técnicas que se pueden utilizar para codificar mediante algunos iconos. Incluso esta se llama rostro de Chernow y puede ser utilizada para variables de sociología, ya que se codifican algunas variables como pueden ser el tamaño de la cabeza o los ojos o las cejas, la forma de las cejas, para codificar algunas variables de este caso de la sociología, y incluso se puede mostrar sobre mapas para ver la distribución de determinada población en una zona. Tenemos otras como campo de estrellas, donde los registros son visualizados como estrellas y cuando uno las ve todas de conjunto, puede ver la tendencia que existe en algunos de los datos. Dentro de otras, bueno, tenemos los clásicos gráficos de barras, iconos de colores que se pueden codificar además para dar alguna representación visual. Y una de las más útiles en la visualización científica son las técnicas basadas en píxeles. En este caso tenemos este patrón recursivo y segmentos de círculo. La idea de las técnicas basadas en píxeles es utilizar la unidad básica de la visualización como un píxel, y los datos se pueden estructurar con ciertos niveles de recursividad, y esto requiere que los usuarios expertos que puedan utilizar los sistemas necesitan conocer un tanto cómo está estructurada esa información para poder definir el patrón e interactuar con la técnica, para que la técnica de visualización le pueda aportar algo de información oculta en los datos que no se puede extraer viendo los datos numéricamente. Las técnicas, en este caso, segmento de círculo, también utilizan la unidad de píxeles y los datos son visualizados en cada uno de estos segmentos, cada una de las variables, desde adentro hacia afuera, y uno puede ver, son muy útiles además para grandes volúmenes de datos. Dentro de las otras tenemos las basadas en ejes, como es el caso de la rueda de tiempo, donde esta línea que aparece acá demuestra la variable de tiempo, y el resto de las variables van alrededor de ella, trazando líneas con el valor de datos que le corresponde a cada una de las variables hasta el momento de tiempo que fueron tomadas. Son algunos de los tipos de técnicas que existen en la literatura para la visualización de datos, en este caso temporales. Tenemos otros, como una simple gráfica de tiempo, pero de manera circular, de múltiples variables, que por su estructura circular se puede visualizar sobre un mapa, y en este caso, de hecho, se ha utilizado. Otras como río temático y los mapas autoorganizativos, que mapea un conjunto de 10 variables en solo 2 dimensiones, donde cada uno de estos círculos puede representar los clústeres o grupos que se detectan del conjunto de datos total de las n variables, y estos círculos representan la cantidad de elementos y clústeres que pertenecen a un... Es decir, el tamaño representa la cantidad de clústeres que pertenecen a la cantidad de registros que pertenecen a ese clúster. Además, en esta técnica, el fondo de panel negro significa oscuro, que clústeres que están acá separados por este color oscuro son clústeres que se diferencian mucho. Sin embargo, otros que pueden estar separados por un fondo blanco son clústeres que pueden ser
muy parecido. Dentro de los sistemas de información geográfica que estudiamos para integrar técnicas de visualización científica con sistemas de información geográfica, bueno, estaba ArcGIS, GRASS, QuantumGIS, GeoGC, OpenJOHN, UDIG y Sextante, y finalmente todas las pruebas y algoritmos que se implementaron sobre GeoGC y Sextante. Hablando un poco sobre el análisis exploratorio de datos, es una disciplina que tiene sus orígenes en la estadística. Se dice que fue el regreso de los objetivos originales de la estadística, por ejemplo, detectar y descubrir patrones. Esto se dijo hace algunos años. El análisis exploratorio de datos está más relacionado, digamos, con la generación de hipótesis que con la prueba de hipótesis. Esto lo ha mencionado además Andrienko en algunos estudios un tanto recientes. Y es por eso que aquí juega un papel importante el análisis visual de datos dentro del análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos en general se puede estudiar desde la perspectiva de los datos, las tareas, las herramientas y los principios. Y esta tendencia de integración entre sistemas de información geográfica y la visualización científica ya hace algunos años también que se estaba hablando. En la década de los 90 fueron dos disciplinas que iban en paralelo, desarrollándose cada una por su lado. Y, por ejemplo, los sistemas de visualización tenían algunas dificultades para incorporar algunos formatos de datos geográficos y, sin embargo, eran fuertes para la manipulación de formatos de datos científicos. Y, por otra parte, los SIG iniciales tenían pobres herramientas de visualización, pero sí tenían múltiples funciones de análisis geográfico. Y es por eso que desde 1997, la doctora María Teresa Rine empieza a hablar de 4 métodos de integración entre ambas disciplinas, que se llama, uno es rudimentario, otro operacional, otro funcional y es mezclado, que ya incorpora ampliamente las dos tecnologías. Han habido intentos de integración entre estas herramientas. Ejemplos de esto son Snap Together Visualization, GeoVista Studio, VisStam, GapFlash Tool, ArcView y XGOBI. Pero estas herramientas, después que fueron estudiadas, notamos algunas conclusiones. Por ejemplo, no incorporaban formatos de datos científicos, algunos no tenían grandes cantidades de técnicas de visualización científica incorporadas, otros eran muy pobres para el análisis de series temporales mediante visualizaciones y no soportaban secuencias temporales en forma de mapas raster. Y, por otra parte, otro ejemplo de la integración lo constituyen los formatos de datos científicos que existen hoy en día, como el Hierarchical Data Format, el Hierarchical Data Format para Earth Observation System, que son formatos de datos científicos muy utilizados, como además el Common Data Format, NetCDF, que en general ellos permiten modelos simples, buen uso de metadatos, manipulación de grandes volúmenes de datos, portabilidad, y por eso que pensamos que este tipo de formatos de datos científicos pueden ser útiles para integrarlos en sistemas de información geográfica. Utilizamos y creamos un modelo para integrar las técnicas de visualización científica con sistemas de información geográfica, y este modelo fue utilizado para un problema, en este caso para datos con baja densidad espacial, digamos, por ejemplo, datos relacionados con estaciones meteorológicas que pueden estar muy distanciadas desde el punto de vista espacial y, sin embargo, pueden contener una gran cantidad de variables a la vez y medidas en diferentes momentos de tiempo. Otro ejemplo pueden ser los datos tomados por censo de las regiones delimitadas, digamos, por municipio, por provincia. En general, decimos que el problema de la baja densidad espacial cuando disponemos de pocos conjuntos de datos multiparamétricos que pueden contener a la vez muchos registros temporales. Llevamos a cabo una arquitectura, partimos de un núcleo de un SIG para utilizar la visualización de las capas vectoriales y se le incorporó un módulo de visualización científica con un grupo de técnicas para acceder a datos vectoriales y datos multiparamétricos. En este caso, de la baja densidad espacial se hizo todo además con GeoGC, con la versión 1.9 hace ya algún tiempo, y se le incorporaron técnicas como coordenadas paralelas, gráfica de Andrew, icono en forma de estrella, segmentos de círculo, patrones recursivos que pueden ser utilizados por usuarios expertos. Los formatos de datos, en este caso, que se utilizaron para las estaciones meteorológicas o la baja densidad espacial, pocos puntos,
Se les pasaban los datos en formato RFF o en el propio DBF de GeoGebS. Se le pasaron además los datos vectoriales en formato vectorial, en formato SHP. Bueno, al final quedó para este caso una herramienta que para pocos lugares en el espacio permitía vincular en visualizaciones lo mismo sobre el mapa o de manera independiente, pero que visualizaban a la vez un conjunto de n variables y que de diferentes regiones que se podían reestructurar estos datos, interactuar y llegar a algunas conclusiones y relaciones entre las diferentes variables a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta además su referencia espacial. En este caso, con patrón recursivo, también se hizo un caso de estudio que luego fue publicado en algunas revistas, como es el caso del anuario del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, también en este caso de estudio fue presentado acá en Valencia hace algunos años ya, en la Conferencia Internacional de Descubrimiento de Conocimiento y Recuperación de Información. En el caso de la alta densidad espacial, ya con el desarrollo de la aeronáutica, bueno, han empezado algunas empresas e instituciones a nivel mundial a generar un conjunto de formatos de datos de gran volumen, por ejemplo, como es la Unidad de Investigaciones Climáticas del Reino Unido, que ha permitido crear secuencias temporales de múltiples variables para una alta cantidad de lugares del espacio. Y esto ha traído algunos problemas. Por ejemplo, no se pueden analizar con simples imágenes, por lo que le comentaba, puede haber solapamiento de varias variables, normalmente se analiza una única a la vez. Y estos métodos, por el mismo solapamiento, han venido a ayudar para analizar múltiples variables sin tener este conjunto de problemas de solapamiento y de manipular varias variables a la vez. La solución a todos estos problemas, bueno, ha dado origen a un nuevo método para la visualización de series temporales de múltiples variables mediante la utilización de técnicas de visualización de datos multiparamétricos integradas en sistemas de información geográfica, y se han llevado a cabo casos de estudio donde se demuestra la efectividad de las técnicas. En este caso, los conjuntos de datos con los que se han trabajado es como, por ejemplo, la CRU TS 3.2.1, que tiene una resolución a 0.5 grados a nivel mundial y representa una serie temporal tomada desde 1901 hasta el 2012 de variables como precipitación, temperatura media, temperatura máxima, mínima, humedad, nivel de escarcha, evapotranspiración, entre otros. En este caso estaba más complicado, tuvimos que partir del núcleo de un sistema de información geográfica, que bueno, fue en este caso GeoGebS. Se utilizaron las capacidades que tiene para la visualización de mapas, en este caso raster, y se le incorporó un módulo de visualización científica y un módulo para la manipulación de formato de datos científicos, accediendo a su vez a datos científicos y datos geográficos. La aplicación quedó de una manera en que se puede preseleccionar las técnicas de visualización que se quieren, el usuario desea utilizar, hace una preparación de las técnicas de visualización y después puede interactuar con diferentes localizaciones del espacio y seguir eligiendo técnicas y lugares del espacio en las cuales quiere consultar los datos para analizarlo de manera visual. En este momento, cada vez que hace una selección, los datos se pueden cargar entonces desde formato datos científico. Se creó un formato datos propio en formato HDF, en el cual se guardó el modelo digital de elevaciones que distribuye la Unidad de Investigaciones Climáticas para de conjunto almacenar ahí el dataset que contiene el modelo digital de elevaciones para mostrarlo de fondo, y ese dataset incorpora además los conjuntos de datos en cada una de las celdas acá a una resolución de 0.5 grados, es decir, las celdillas de 25 kilómetros por 25 kilómetros. En cada una de estas celdas de todo el planeta tenemos 10 variables tomadas y de estas variables que les mencioné anteriormente, de humedad, temperatura, precipitación. Este es el dataset como quedó, en formato HDF5, y se le dio soporte para vincular múltiples técnicas a la vez sobre este tipo de formatos de datos que distribuye
que generamos a partir de los datos que distribuye la Unidad de Investigaciones Climáticas. Para eso, llevamos a cabo algunos casos de estudio enfocados en Cuba, enfocados en la península ibérica, de climatología. Estudiamos con un conjunto de climatólogos de la Universidad de Sevilla que utilizaron las herramientas y se llegaron a algunas conclusiones interesantes. Estos resultados, además fueron publicados en el artículo Exploratory Data Analysis through the Integration of Visualization Techniques in Geographical Information System, una revista de Venezuela en este caso. Además, se desarrollaron un conjunto de herramientas para la manipulación de formato de datos científicos que complementan este módulo de visualización científica que puede trabajar con grandes volúmenes de datos. En este caso, se desarrollaron herramientas para HDF y NetCDF, que fueron los formatos que se incorporaron en GVC, y se incorporaron sobre GVC y además sobre la biblioteca sextante. Se hicieron algoritmos utilizando las bibliotecas HDF Java y NetCDF 4.0 que permiten el acceso a datos en formato HDF y NetCDF, por ejemplo, algoritmos que permiten convertir de HDF a NetCDF, de HDF o NetCDF a formato clásico de tabla o al formato clásico raster, y otros que permiten convertir del formato propio que da la Unidad de Investigaciones Climáticas en el Reino Unido, en NetCDF, al HDF propio que hemos generado para que se pueda analizar este gran volumen de información con GVC. Otro aspecto interesante. Te quedan 3 minutos. 3 minutos. Otro aspecto interesante es el uso del modelizador gráfico sextante. Al incorporar estos algoritmos acá, se integraron y se pueden utilizar y generar modelos, que es una de las tendencias actuales de los sistemas de información geográfica para automatizar el proceso y manipulación de algunos datos. Se llevaron a cabo casos de estudios y generamos datasets de la península ibérica a la resolución de los datos que disponemos. Y como conclusiones se creó una herramienta en GeoSci que permite el descubrimiento de patrones, tendencias, anomalías y relaciones entre los datos, y las herramientas incluyen un módulo de visualización científica y módulos para la manipulación de formatos de datos científicos HDF y NetCDF, y se comprobó mediante algunos casos de estudio la viabilidad de la utilización de estas herramientas para la extracción de conocimiento, reconocimiento de patrones, tendencias, anomalías y relaciones entre múltiples variables. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes y empezamos turno de preguntas. Habéis sido tan buenos que lo habéis explicado todo. Por ahí. Sí, vale. Hola, Román. Para Román, las herramientas que habéis desarrollado están sobre GeoBasic 1.9, 2.1. Sí, las primeras herramientas que desarrollamos están implementadas sobre el GeoBasic 1.9. Ya las que permiten los grandes volúmenes de datos y HDF, la manipulación de estos formatos de datos científicos como HDF y NetCDF, están sobre la versión 1.12 y fueron incorporados además sobre 1.2 o 2.1. 1.12. No lo hemos llevado todavía a las versiones 2.0, en parte porque, desde Cuba se complicaba un poco el acceso a las versiones 2.0 y yo en realidad no las tenía disponibles es que también empecé desde las versiones 1.x y como era un trabajo de investigación, no tanto del tipo de trabajo que se realiza acá, de darle soporte al sistema, da igual que lo hiciera con el 2.0 como con el 1.x. Bueno, en cualquier caso, el código fuente para las leyendas de tipo que has utilizado y los gráficos, todo eso,
¿Eso lo tenéis publicado en algún sitio? Actualmente no está publicado. No está publicado. Se ha hecho un registro de la propiedad en Cuba, pero bueno, se va a publicar. Claro, es software libre. Y lo último ya era, pues eso, si habías experimentado, o sea, el NetCDF y todo eso sí que lo he trabajado con datos de boyas que había por ahí y luego se complicaba un poco la cosa también porque tenían pequeños submarinos que iban tomando datos de presión y tal, entonces además de toda la serie de datos que van tomando, se va moviendo el móvil y todo eso era difícil de representar. Pero lo que te venía a decir es, el NetCDF se usa mucho en ese tipo de problemas. ¿Lo habéis intentado con el estándar de Sensor Observation Service, el SOS? ¿Con el estándar de qué? Del Open Geospatial Consortium, el SOS, SOS, Sensor Observation Service. Es que nosotros lo probamos un poquito, hicimos un piloto, pero era muy farragoso y al final no sé si realmente se está usando por ahí. Bueno, tengo conocimiento de que ya las versiones 2.x desarrollaron algún soporte para NetCDF en este caso. Yo lo estuve probando, pero en realidad no hemos utilizado un estándar de la OGC propiamente dicho. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues en principio, pues muchísimas gracias a los ponentes y nada, damos por finalizada esta sesión y vamos a llegar perfectamente puntuales para la siguiente. Muchas gracias.